¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el Culto de Gauss, clase en la cual nosotros abordaremos el tema de funciones trigonométricas inversas. Sí, en este caso daremos la definición, dominios y algunas de sus derivadas, así es que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Como idea base, ¿qué es una función inversa? Nosotros ya sabemos por la clase anterior que una función inversa es solamente si su función es biyectiva. En este caso es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo y satisface estas dos propiedades. Donde bien, para funciones trigonométricas vamos a usar ramas principales para que sean invertibles, ya que sabemos que algunas funciones trigonométricas, mejor dicho, no son biyectivas en todo su dominio, pero si se restringe, o en este caso se toman ramas principales, sí van a tener inversa. Entonces bien, la derivación de la función inversa se hace cómodamente mediante la derivación o diferenciación implícita, que también ya hemos abordado en este curso. Además, si nuestra función y igual a la inversa con respecto a x, entonces f de y es igual a x. Esto es gracias a las propiedades que hemos enunciado aquí arriba. Y diferenciando obtenemos, por la regla de la cadena, f' de y por y' igual a 1. Es decir, que la derivada con respecto a x de la inversa de f no es nada más y nada menos que 1, todo dividido entre f' evaluado en la inversa de f evaluado en x. Entonces bien, aplicaremos esto a cada caso trigonométrico teniendo cuidado con los signos y dominios, y es por ello que ustedes deben de tener a la mano esta regla de derivación de la función inversa. Entonces bien, vamos a comenzar con las ramas principales, el dominio y el rango. Vamos a considerar la función y igual al arcoseno de x, donde su dominio va a estar dado de menos 1 a 1 y el rango va a estar dado de menos pi medios a pi medios. Entonces bien, aquí vamos a tomar en cuenta la función y igual al arcoseno de x, donde su dominio va a ser de menos 1 a 1 y el rango va a ser de 0 a pi. Aquí, al ser funciones inversas, se estarán preguntando si es correcto que el dominio sea de menos 1 a 1, ya que sabemos que cuando trabajamos con las funciones trigonométricas normales, este intervalo de menos 1 a 1 no era su dominio, más bien su codominio. Pero al ser su función inversa ya sabemos que cumple esta propiedad, ¿no? Entonces ahora bien, está bien definido este dominio para las funciones trigonométricas inversas. Para la función y igual al arcotangente de x vamos a tomar en cuenta el dominio de los reales y su rango o su codominio o su imagen, mejor dicho, perdón, de menos pi medios a pi medios, un intervalo abierto. Para nuestra función y igual al, bueno, aquí creo que era arcotangente y aquí, bueno, aquí hubo un pequeño error, porque al parecer no lo distinguió el látex, pero es arcotangente, arcoseno y arcocosecante. Entonces vamos a tenerlo eso en cuenta. Entonces bien, sus dominios van a ser los reales, su rango va a ser de 0 a pi, convención común, esto va a ser por convención común. Posteriormente la siguiente función, el dominio va a ser de menos infinito a menos 1 cerrado, unido con 1 positivo a infinito, donde su rango o imagen va a ser de 0 a pi con y distinto de pi medios. De igual forma, la última función es arcocosecante. El arcocosecante va a estar definido con un dominio de menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito, donde vamos a tener su imagen o rango del intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios siempre que y sea distinto de 0. Aquí, como nota, las ramas pueden variar en textos. Aquí vamos a usar las ramas más comunes para las derivaciones que siguen. Entonces bueno, vamos a derivar la función y igual al arcoseno de x paso a paso. Primero definimos nuestra función y igual al arcoseno de x, la vamos a ver como una ecuación implícita donde seno de y va a ser igual a x, ya que sabemos que su función inversa, multiplicándola por ambos lados, nos implica que seno de y va a ser igual a seno de y.
y seno del arcoseno de x no es nada más y nada menos que x. Esto es gracias a la propiedad de las funciones inversas que nosotros hemos enunciado para los puntos y que van a estar en el intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios, y vamos a derivar con respecto a x. Aquí vamos a ocupar la regla de la cadena, donde nosotros ya la hemos enunciado miles de veces en este canal. Entonces bueno, dicha derivada va a ser nada más y nada menos que coseno de y por y', o esta notación que es la derivada de y con respecto a x, y la derivada del lado derecho con respecto a x no es nada más y nada menos que 1. Entonces bien, en este caso vamos a despejar y', o en este caso en esta notación la derivada de y con respecto a x. ¿Y qué nos da? ¿Qué nos surge? Que la derivada de y con respecto a x no es nada más y nada menos que 1 sobre coseno de y. Entonces bien, ahora vamos a expresar en función de x, usando la identidad que el coseno cuadrado de y es igual a 1 menos el seno cuadrado de y que el seno de y es igual a x. Porque tenemos esta ecuación implícita y esto ya sabemos que es cierto, vamos a darnos cuenta que el coseno de y no es nada más y nada menos que la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. Pero ya que sabemos que el seno de y es igual a x, lo podemos expresar como x al cuadrado. Esto es gracias a la definición de cómo está la ecuación implícita y el cómo hemos realizado todo el procedimiento hasta este momento. Entonces bien, la raíz positiva es porque y está entre el intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios, y esto va a implicar que el coseno de y siempre sea mayor o igual que 0. Entonces bien, como conclusión, la derivada con respecto a x del arcoseno de x no es nada más y nada menos que 1 todo dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, siempre que x esté entre menos 1 y 1, pero no sean exactamente esos números. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces bien, ya hemos encontrado la primera derivada de la función arcoseno. Entonces bien, en los extremos donde está x igual a más menos 1, la derivada no existe porque el denominador se anula. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a encontrar la derivada de y igual al arcoseno de x, paso a paso obviamente. Vamos a definir nuestra función y igual al arcoseno de x. Aplicamos la función inversa del arcocoseno, que es coseno a ambos lados de la igualdad, por lo tanto nos queda coseno de y coseno del arcocoseno de x es simplemente nada más x, donde y ya sabemos que está en el codominio o en nuestro rango que nosotros elegimos, que es de 0 a pi medios. Todos estos dominios o estos intervalos los definí al inicio de la clase y fue por ello que era importante mencionarlos. Entonces bien, vamos a derivar ambos lados con respecto a x utilizando la regla de la cadena para la función coseno de y, ya que y lo vamos a ver como una función que depende de x. Entonces bien, ya sabemos que la derivada de coseno de y no es nada más y nada menos que menos el seno de y lo vamos a multiplicar por la derivada de y, en este caso la diferencial de y con respecto a x, y del lado derecho vamos a derivar con respecto a x, pues x, y esto es nada más y nada menos que 1. Vamos a despejar y', en este caso la derivada de y con respecto a x, esto es y', y nos va a quedar que esto es igual a menos 1 sobre el seno de y. Aquí vamos a expresar el seno de y en función de x, sabiendo que el seno de y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de y por la expresión que nosotros encontramos anteriormente gracias a las funciones inversas, sabemos que el coseno de y no es nada más y nada menos que x, y por lo tanto aquí nos queda como la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y aquí vamos a estar ocupando la identidad trigonométrica que definí anteriormente para el ejercicio del arcoseno. Entonces bien, nos damos cuenta que las identidades trigonométricas para este tipo de casos nos ayudan y nos salvan demasiado. Entonces bien, aquí el seno de y siempre va a ser mayor o igual que 0 porque y va a estar en el intervalo cerrado de 0 a pi. De 0 a pi. Entonces bien, como conclusión, la derivada con respecto a x del arcocoseno de x no es nada más y nada menos que menos 1 todo dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, de igual manera donde x está entre menos 1 y 1 pero no son iguales, ya que en ese caso la derivada se indetermina. Entonces bien, vamos a pasar con la derivada de y igual al arcotangente de x. Vamos a definir nuestra función, aplicamos la tangente a ambos lados de la igualdad, es decir su función inversa, de tal manera que nos va a quedar que la tangente de y es igual a x, donde y va a estar definido en el intervalo abierto de menos pi medios a pi medios, estos intervalos donde los puntos de la imagen o el rango, ya como les menciono, los definí al inicio de la clase. Entonces bien, vamos a derivar implícitamente ambos lados de la igualdad, donde la derivada de la tangente de y no es nada más y nada menos que la secante cuadrada de y. Todo esto también ya lo sabemos porque ya lo hemos demostrado en las clases anteriores. Entonces bien, posteriormente lo
vamos a multiplicar por la derivada de y. Ya sabemos que en este caso estamos ocupando la regla de la cadena, y posteriormente vamos a derivar el lado derecho con respecto a x, pero la derivada con respecto a x de x no es nada más y nada menos que 1. De esta manera vamos a despejar y', de tal manera que nos va a quedar como 1 sobre la secante cuadrada de y, pero gracias a identidades trigonométricas nosotros ya sabemos que esto es exactamente el coseno cuadrado de y. Entonces bien, vamos a expresarlo en función de x, usando que la secante cuadrada de y no es nada más y nada menos que 1 más la tangente cuadrada de y. De igual manera, una identidad trigonométrica nos ha salvado en esta ocasión. Entonces bien, ya que nosotros sabemos que la tangente de y es igual a x gracias a la derivada, bueno, más bien gracias a la definición de la función inversa de cómo está definida nuestra función arcotangente de x, pues bien, esta expresión nos queda nada más y nada menos que la secante cuadrada de y igual a 1 más x al cuadrado. ¿Y esto qué va a implicar? Que la derivada de y con respecto a x o y', como lo quieran ver, no es nada más y nada menos que 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces bien, se dan cuenta que aquí nosotros hacemos un pequeño truquito gracias a la regla de la cadena y gracias a la función inversa de estas funciones trigonométricas. Nos va a quedar una función con respecto a y, pero esta función y es una función que depende con respecto a x, entonces simplemente es utilizar identidades trigonométricas para poderla pasar a términos que dependen de x, y es por ello que nosotros terminamos y culminamos con que la derivada de y con respecto a x, o en este caso de la función arcotangente de x, es 1 sobre 1 más x al cuadrado, que es justamente como lo están viendo aquí. Al ser x al cuadrado siempre mayor o igual que 0, esta función está definida para todos los x que son números reales. Entonces bien, vamos a proceder con la derivada de y igual al arcotangente de x. En este caso, pues bueno, definimos nuestra función y igual al arcotangente de x, que por convención vamos a definir los puntos de la imagen o del rango y en el intervalo abierto de 0 a pi. Vamos a aplicar la operación inversa, que es el cotangente de y en ambos lados. Por lo tanto, nos va a quedar como cotangente de y la cotangente del arcotangente, pues es nada más y nada menos que en este caso x. Vamos a derivar implícitamente ambos lados de la igualdad. La derivada de la cotangente ya sabemos que es menos cosecante al cuadrado, y vamos a multiplicar por la derivada de y con respecto a x, y del lado de la derecha pues simplemente nos va a quedar 1, porque pues ya sabemos que la derivada en este caso de x pues es simplemente 1. Vamos a despejar y' o la derivada de y con respecto a x, y esto nos queda como menos 1 sobre la cosecante cuadrado de y, pero nosotros sabemos por una identidad trigonométrica que la cosecante cuadrada del ángulo, o en este caso de y, es exactamente lo mismo que 1 más la cotangente cuadrada de y, pero ya sabemos que la cotangente de y por las funciones inversas es nada más y nada menos que x. Entonces bien, cotangente cuadrado es igual a x al cuadrado, y por lo tanto la derivada con respecto a x del arcotangente de x es exactamente lo mismo que menos 1 sobre la cosecante cuadrado de y, pero la cosecante cuadrado de y es 1 más x al cuadrado, y de igual manera como x al cuadrado es siempre mayor o igual que 0, esto se vale para todos los x reales. Entonces bien, hasta ahí termina esa derivada, y vamos a pasar con la siguiente derivada, donde tenemos la función y igual al arcosecante de x. En este caso vamos a tomar en cuenta nuestra función y igual al arcosecante de x, y vamos a tomar el dominio donde el valor absoluto de x es mayor o igual que 1. Vamos a tomar nuestros puntos y de la imagen en el intervalo cerrado de 0 a pi, donde y tiene que ser distinto de pi medios para evitar indeterminaciones. Entonces bien, aplicamos la función inversa, que es la función secante, a ambos lados de la igualdad. Secante de y, pues secante de y, secante del arcosecante de x, pues simplemente nos queda x, y aquí vamos a derivar implícitamente. Nosotros ya sabemos que la derivada de la secante es la secante de y por la tangente de y en este caso multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Del lado derecho simplemente nos va a quedar 1 de igual manera. Vamos a despejar nuestra derivada con respecto a y, de la derivada de y con respecto a x, perdón, que va a ser exactamente lo mismo que 1, todo dividido entre la secante de y por la tangente de y, pero en este caso nosotros ya sabemos que la secante de y es igual a x, por lo tanto esto es igual a 1 sobre x que multiplica a la tangente de y. Ahora bien, vamos a relacionar la tangente de y con respecto a x, o bueno, con x, para que todo te quede en términos de x, donde nosotros ya sabemos que la tangente cuadrada de y es igual a la secante cuadrada de y menos 1. Y ya sabemos que la secante cuadrada de y es, bueno, en este caso la secante es x, y por lo tanto secante cuadrada de y es exactamente lo mismo que x al cuadrado. Por lo tanto la tangente cuadrada de y es exactamente lo mismo que x al cuadrado menos 1.
de tal manera que aquí vamos a considerar el valor absoluto de la tangente de y esto va a ser nada más y nada menos que la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Esto porque aquí vamos a tomar la raíz cuadrada y nosotros ya sabemos que la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es el valor absoluto y por lo tanto nos va a quedar esta expresión de aquí. Entonces bien, ¿qué procede? Vamos a considerar el signo para la rama de los puntos y que se encuentran en el intervalo cerrado de 0 a pi. Se verifica que el signo de la tangente de y es exactamente el mismo que el signo de la variable x, en donde si x es mayor o igual que 1, entonces dichos puntos en el intervalo de 0 a pi medios abierto y la tangente de y va a ser mayor o igual que 0 si x es menor o igual que 1. Entonces dichos puntos, en este caso de pi medios a pi con abierto de la izquierda, y la tangente de y va a ser menor o igual que 0. Entonces bien, por lo tanto x, que va a multiplicar a la tangente de y, no es nada más y nada menos que el valor absoluto de x por el valor absoluto de la tangente de y, pero el valor absoluto de la tangente de y ya sabemos que es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, esto por el caso anterior que hemos visto, y por lo tanto la derivada del arco secante no es nada más y nada menos que 1 dividido entre el valor absoluto de x que multiplica la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, siempre que el valor absoluto de x sea mayor que 1. Entonces bien, aquí vamos a notar la presencia del valor absoluto, ya que es parte fundamental para entender dicha derivada. Entonces bien, ahora vamos a derivar la función y igual al arco secante de x. En este caso, de igual manera, vamos a considerar el dominio del valor absoluto cuando es mayor o igual que 1 y los puntos de la imagen y que se encuentran en el intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios, y en este caso también le vamos a pedir que y sea distinto de 0. Entonces bien, aquí vamos a aplicar la función cosecante de x, o bueno, cosecante nada más, de ambos lados, de tal manera que nos va a quedar cosecante de y igual a x gracias a las propiedades de las funciones inversas, donde vamos a derivar implícitamente a ambos lados de la igualdad, y nosotros ya sabemos que la derivada de la cosecante es menos cosecante de y por cotangente de y multiplicado por la derivada de y con respecto a x, y del lado derecho de igual manera nos va a quedar 1. Vamos a despejar nuestro y' y nos va a quedar como menos 1 sobre la cosecante de y por la cotangente de y pues bueno, nosotros ya sabemos que la cosecante de y es x por la función inversa y el cómo está definida nuestra función, y esto va a ser igual a menos 1 por x por la cotangente de y. Ahora vamos a relacionar nuestra función cotangente de y con x. Ya sabemos que la cotangente cuadrado de y no es nada más y nada menos que cosecante cuadrado de y menos 1, pero como cosecante de y es igual a x, entonces cosecante cuadrado de y es igual a x al cuadrado, de tal manera que cotangente al cuadrado de y es exactamente lo mismo que x al cuadrado menos 1. Sacamos raíz cuadrada de ambos lados, esta parte de aquí nos implica un valor absoluto en la función cotangente de y por lo tanto esta función en valor absoluto es lo mismo que la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Entonces bien, vamos a analizar el signo. Para la rama escogida se tiene que el signo de la cotangente de y es exactamente el mismo que el signo de x, por lo que x por la cotangente de y es exactamente lo mismo que el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, y por lo tanto la derivada del arco cosecante no es nada más y nada menos que menos 1 todo dividido entre el valor absoluto de x que multiplica la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 siempre que el valor absoluto de x sea mayor que 1. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces bien, aquí les voy a dejar una pequeña tabla resumen de las derivadas, que es una versión rápida, por si quieren tomarle screenshot, descargarlo, imprimirlo, qué sé yo, para que tengan en cuenta cuáles son las derivadas de estas funciones y para qué valores, para qué puntos x se satisfacen y están bien definidos. Entonces bien, como conclusiones, las derivadas de las funciones trigonométricas inversas se obtienen de forma clara mediante la diferenciación implícita. Es esencial controlar los dominios, ramas principales, valores absolutos, en los casos de arco secante y arco cosecante en este caso. Una vez memorizadas las fórmulas básicas, la combinación con la regla de la cadena permite derivar composiciones complejas de forma mecánica y segura. Entonces bien, practica con ejemplos y revisa el comportamiento de los puntos límite, ya sea para más menos 1 para el arco seno, arco coseno y más menos 1 para otras funciones. Entonces bien amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que no lo están, y pues bueno, hasta aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.